el campo, pues bueno, no nos ha facilitado mucho las cosas, pero eso, haber marcado el primer gol, adelantarnos en el marcador, luego nada más acabar el primer tiempo también hemos tenido otra que podíamos haber ido mejor al descanso y todo eso, pero bueno, al final el equipo está para arriba y hay que celebrarlo. El 4-1 al final se ha quedado corto, porque como bien dices, los goles y las oportunidades han sido todas del Guecho. Sí, a ver, corto pero bueno, al final la inercia también te relajas ya con el 3-0, al final son jugadores que, dadas las circunstancias en las que estaban viviendo, pues bueno, también querían disfrutar del partido, también bueno, se han relajado un poquitín, han jugado a disfrutar y todo eso y sí, puede haber sido más alto, pero bueno, al final los 3 puntos y que se quedan en casa. Bueno, es un equipo que han salido a presionaros bastante arriba para incomodar la salida de balón. Vosotros habéis buscado las bandas y por ahí han llegado los centros que han terminado en goles y en las ocasiones. Sí, al final, pues bueno, ahí tenemos el tema. Al final, si nos tapan todo por dentro, pues habrá que ir por fuera, y si nos tapan, y si nos favorece lo de dentro, pues jugaremos por dentro. Y hemos sabido leer bien el partido, hemos llevado el juego por fuera y bien. Oye, 11 jornadas ya sin perder, desde que cogiste tu equipo, quitando el primer partido contra Sondiga, que llevabas dos días entrenando. Pues bueno, al final parece que el equipo ha cogido una buena dinámica, porque me decías en el partido aquí ante la Portuarte que bueno, que estabais sumando más de 1-1 que de 3 en 3, pero ahora ya 6 victorias y 5 empates en los últimos 11 partidos. Sí, el primero nos lo tenéis que permitir pues de prueba. Y luego ya, pues sí, al final hemos dado con el equipo, bueno, más que con el equipo, con el dibujo. Están cómodos, disfrutan jugando y todo eso y muy bien, y al final pues la dinámica es la que es, de esos 11 partidos sin perder, pues 6 victorias, 5 empates y bien, por lo menos que nos alejamos de ahí abajo y a ver. Claro, supongo que otras caras, ¿no? Cuando entraste en el vestuario, las caras que había y las caras que hay ahora, ¿no? Sí, pero sí, al final ellos son jugadores de fútbol, están acostumbrados también, son buenos jugadores, están acostumbrados a ascensos, están acostumbrados a hacer bien las cosas, a disputar en ligas bastante competitivas y todo eso, y bueno, y lo que no pensábamos que era muy normal la situación en la que estaban, pero al final gracias a ellos hemos sabido revertir también la situación, ellos han creído en nosotros y bueno, y poco a poco pues vamos creciendo.